quiero compartirles acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Le puse aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Es muy importante que nosotros aprendamos a distinguir la voz de Dios. Jesús habló acerca de la parábola de las ovejas y decía, las ovejas oyen mi voz, hablando del rebaño de todos nosotros. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, ¿cuántos han tenido perros alguna vez? Nada que ver con las ovejas, pero bueno, es lo más cercano que tenemos a alguien que nos haga caso, casi la mayoría. 2 nomás han tenido perro, los demás nadie ha tenido perro. Qué bueno, casi la mayoría han tenido perro. Y el perro conoce nuestro chiflido. Donde quiera que tú estés, tú le chiflas de la forma en la que lo entrenaste y el perro levanta las orejas y voltea a verte. O escucha tu voz con el nombre del perro y voltea, ¿verdad? Y voltea. ¿Por qué? Porque te conoce, porque sabe que eres su amo, porque sabe que eres su dueño. Entonces, era lo que Jesús quería ejemplificar. Con las ovejas es más notorio. Yo había visto un video de cómo realmente las ovejas hacen caso a la voz de su pastor, porque había una persona que les hablaba y les hablaba y les hablaba y hacía los mismos sonidos que más o menos el pastor le hacía a las ovejas y las ovejas nunca la pelaron. Llegó el pastor, hizo el mismo sonido y las ovejas venían corriendo como si les fueran a entregar, no sé, comida. Venían corriendo bien emocionadas y dije, wow, o sea, por eso Jesús no sé qué ejemplificó con las ovejas. Los perros, pues, cuando quieren, ¿verdad? Hay perros bien obedientes que le hablas y bien rápido, hay otros bien orejones que te ven y hasta se van corriendo porque los vas a regresar a la casa. Pero bueno, Dios quiere que podamos aprender a escuchar su voz y a obedecer su voz. Ahora, una de las formas en las que Dios habla a nuestra vida es a través de una voz interna o una conciencia o una voz audible. Muchas veces hemos escuchado en nuestro interior, no hagas eso, perdona, suelta, y esa es la voz que Dios te está hablando. Ahora, también existe la voz audible. Ahorita vamos a ver un ejemplo de una voz interna y vamos a ver un ejemplo de una voz audible en la Biblia. Yo no he escuchado voz audible de Dios. Yo he escuchado más voz interna, pero sí he escuchado personas que han escuchado voz audible de Dios. Entonces dice, pues un ejemplo, ¿se acuerdan de Samuel? Del niño Samuel que estaba siendo entrenado para ser sacerdote. Él dice que se despertó porque escuchó su nombre. Y ahí iba corriendo con su entrenador, con su líder y le decía, ¿me hablaste? No, no te hablé, vete a dormir. ¿Me hablaste? No te habló Dios. Fue una voz audible. Entonces dice aquí, vamos a ver el ejemplo de una voz interna. Vamos a leer 1 Samuel 16:1. Dice aquí, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Saúl había sido rey, el primer rey que existió en Israel, pero como hizo su santa voluntad y como desobedeció a Dios deliberadamente, Dios tuvo que quitarle el reino. Porque Dios no le va a entregar su reino o no le va a entregar sus bendiciones a personas que no están caminando conforme a su voluntad. Dios no va a bendecir algo que va en contra de su naturaleza. Si tú estás caminando contrario a lo que Dios tiene, te animo a que te alinees para que puedas recibir las bendiciones de Dios. Porque Él no puede saltarse y bendecir al que no está haciendo lo que es correcto. ¿Sí? Dice aquí, le dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Entonces Dios está hablando aquí con Samuel. No sé en esta parte si es voz audible o voz interna, pero Dios está hablando directamente con él. Dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y luego nos vamos al nos saltamos unos cuantos versículos porque es el viaje que Samuel llega a la casa de Isaí y le dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, él dijo, de cierto, delante de Jehová está su elegido, porque era el hijo mayor de Isaí, el hermano más grande de David. Entonces cuando Samuel lo vio, dijo, no, tiene toda la pinta de guerrero, de rey, de alto, fuerte, y dice, y de cierto, delante de Jehová estás ungido, fue lo que él dijo, pero Jehová respondió a Samuel. Dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tuvo una conversación con Dios.
Yo puedo ver o puedo creer que esta conversación fue una voz interna, porque ahí no dice que todos escucharon, sino que dijo Dios a Samuel, ¿verdad? Y luego dice aquí, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos? Porque tenía 8 hijos y trajo a 7, y le dijo, ¿ya son todos? ¿No tienes más? Y dijo, sí, tengo otro, espérame, pero anda ya cuidando las ovejas, dice, y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él, y le dijo, entra. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es él. Entonces, aquí podemos ver que Dios le estaba hablando directamente a Samuel, y le estaba diciendo, haz esto, esto no, esto sí, y estaba teniendo una conversación, y estaban hablando entre ellos, pero por el contexto parece que es una voz interna, porque en ningún momento se dice que todos escucharon, en ningún momento dicen que Eliab e Isaí se dieron cuenta. Si hubiera escuchado, piénsale, si hubiera escuchado Isaí y Eliab, si hubieran escuchado lo primero que Dios dijo, que dijo, yo no me fijo en lo de afuera, sino me fijo en lo de adentro, y este no es, entonces automáticamente a lo mejor ellos mismos se hubieran descalificado. No, entonces tú tampoco, tú también eres guerrero. No, entonces tú tampoco. No, entonces yo creo que tú tampoco. Entre ellos hubieran empezado a decir, yo creo que tú no, y tú no, y tú no. Pero no dice que pasó eso, sino que vino uno, Eliab, luego vino el que sigue, vinieron los 7 hijos, y Dios le dijo que ninguno de esos era. Entonces, a veces Dios nos habla dentro de nosotros, como eso que le llaman la conciencia, ¿verdad? Que te dice, no hagas esto. No, o sea, no te están viendo, pero aunque no te vean, tú eres una persona de integridad, y lo mismo que haces delante de todo lo tienes que hacer en la oscuridad, cuando nadie te ve. Entonces, es así como Dios nos habla dentro de nosotros. Ahora, hay otra forma que es una voz audible. Ahora vamos a ver Éxodo 3 del 4 al 6, cuando Dios llama a Moisés para su servicio, ahí fue una voz audible. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, porque dice que salió Moisés y estaba cuidando a las ovejas de su suegro, y que una oveja, y que él estaba ahí cuidando al rebaño, y vio una zarza que estaba ardiendo. Y dice que el ángel de Jehová estaba en medio de esa zarza o de ese árbol o arbusto, y que había fuego, pero que no se consumía. Entonces le llamó la atención a Moisés, y Moisés se acercó. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Ahora, ¿esa fue voz interna o voz externa? Voz audible. Audible, ¿verdad? Dice, he aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces ya vimos que Dios nos habla a través de su voz, ¿verdad? Voz interna, voz audible. Entonces yo quiero invitar a una amiga mía que nos va a dar un testimonio. Ella ha escuchado la voz de Dios de una manera interna. Yo creo que la mayoría escuchamos a Dios como de una manera interna, pero hay algo muy importante, que cuando escuchamos a Dios tenemos que dar pasos y obedecer. Entonces, Juanita, adelante, acá mira. Bueno, para mí fue muy fácil escuchar la voz de Dios, identificarla, porque desde que la iglesia estaba en la barca, bueno, para empezar, yo vengo de una familia no cristiana. Mi niñez fue, pues, una niñez no muy bonita. Fui golpeada físicamente, acosada sexualmente, siempre maltratos psicológicos de papá. Entonces, pues yo ya venía con muchas heridas en mi corazón y muchos errores que cometí, muchísimos. Entonces, cuando yo llego a vida, yo llegué mal físicamente, y la persona que me invitó me dice, pues vente para que Dante, el pastor, ore por ti y pues te sientas bien, vas a ver que sí. Y pues yo me sentía mal, pues yo fui, ¿verdad? Yo quería ser sanada, yo quería sentirme bien. Y sí, y desde el primer día que llegué, sentí eso sobrenatural.
y dije, esta no es voz ni de un hombre, ni de papá, ni de mamá, ni de hermanos. Y para mí fue muy, muy fácil identificar y dije, de aquí soy, ya no me sueltes, aquí me quedo y pues aquí estoy. Y seguí yendo a la oración, seguí yendo los domingos. Yo enseguida sentí mucha gratitud. Yo dije, bueno, ¿cómo puedo ayudar? Le preguntaba a Laura, ¿qué puedo hacer? Pues vi que nadie hacía el aseo, pues una voz me dijo, pues, ¿hacer el aseo? De ahí eres. A lavar el baño. Y me gusta hacer qué hacer, o sea, que no dije, ay, no, yo no. Pues yo quería de una manera, pues, agradecer, ¿no? Y me puse a lavar baños, así, no te sé decir cuántos domingos pasaron, cuántos meses. Enseguida, yo ya le pedí la llave a Laura, pues, porque, pues, nadie lo hacía. Dije, pues, o sea, yo me sentí como con, no ese derecho, pero sí dije, pues, si no lo hacen, pues, mira, yo voy. Yo ese tiempo vendía Mary Kay y andaba andaba a la corre, ya voy y ya vengo. Y yo dije, cuando yo me dé chance, pues, yo voy y lo hago. Y allí yo solita, encerrada, empezó Dios a hablarme, a decirme, sentí que me tocaba las manos, cuando estaba lavando el baño, me tocó la mano y sentí, o escuché esa voz que me dijo, tengo algo mejor para ti. No porque lavar baños pues era algo malo ni nada, pero Él ya me estaba invitando a dar otro paso más. Pero yo me sentía como no merecedora, o sea, no como, yo decía, no, ¿yo cómo? No, pues para eso está Dante, o Perchis, yo no, mejor Laura, porque pues Laura allí es la encargada, que esto y que el otro, pero aparte dentro de mí yo sentía como que yo no me merecía, pero a mí Dios me enamoró, me conquistó, y fue restaurando poco a poco mis heridas que yo ya venía arrastrando de antes, porque pues yo decía que ya las había superado, pero pues no superé nada. No había superado nada, o unas cosas sí, pero la mayoría pues no. Pero entonces, pero es muy importante, para mí fue muy importante, y es muy importante, mi relación con Dios, porque yo llegaba los domingos, y en vez de hacer qué hacer, yo llegaba y anotaba, y hablaba con Dios, y Dios me decía, ahora haz esto, ahora perdona, ahora con tus papás, con tus hermanos, porque fue como sanando, pues, como les digo, heridas atrasadas. Entonces, pues todo muy bonito, ¿no? Porque la conquista es bien bonita. Sí, es bien bonita. Pero llega donde un día nos dice Dante, pues la iglesia se va a quitar. Entonces, pero para eso Dios me había dicho, yo mandé a Dante y a Perchis por ti. Y yo, ¿por mí? O sea, yo me sentía como, fueron por mí, y yo veía a ellos cómo llegaban a la carrera y acomodaban y esto, y Dios me dijo, todo esto es por ti. Y yo decía, yo, para mí, pero pues de repente Satanás ahí trabaja, y una amiga me dice, no, es que ellos están buscando un matrimonio para seguir aquí. Yo dije, pues yo no soy casada. Yo he tenido muchas parejas y con ninguna me quedaba. Y yo decía, no, pero no. Y la otra, no, pero es que sí. Y así, o sea, era una lucha entre sí. Entonces yo no entendía esa parte de que es que vinieron por ti, y luego Dante llega y dice, es que se va a ir. Y para esto Dios me dice, ya no quiero que le hables a una amiga, es tóxica, quiero que ya no le hables. Y para mí fue eso, obedecerle a Dios. Y yo dije, es que fue la que me invitó. ¿Cómo le voy a dejar de hablar? ¿Cómo? Yo sentía como que tenía que agradarle a ella. Yo decía, no, ¿cómo? Pero dije, está bien, lo voy a hacer. Porque yo confié en Dios, y yo dije que de aquí soy y de aquí no me muevo, y aquí voy a seguir. Pues me fui retirando poco a poco, me dolía. Yo sentía que me dolía. Yo dije, ¿cómo? Pero qué vergüenza, ¿qué va a decir? No, espérate, y esto y el otro. Pero lo hice y ya, pues ya, estoy libre, ¿no? Pero es bien importante obedecerle a Dios, porque si no, no lo estoy escuchando. Pues es como ignorarlo. Pues sí lo estoy escuchando, pero pues si no estoy obedeciendo, pues es ignorarlo. Entonces, cuando pues dice Dante, pues se va a quitar, y la iglesia, y el que guste, pues allí da, bla, 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 y está la iglesia en Ocotlán.
yo llegué y me puse a llorar. Me puse a llorar y yo dije, ¿qué voy a hacer? Económicamente en ese tiempo, pues sí tenía mi trabajo, pero como que estaba pasando una prueba como de que, como que el dinero para todo daba, pero no me sobraba. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Yo lloraba y Mario todavía estaba aquí. Y yo terminando de orar y me manda un mensaje a Mario y me dice, Juanita, no sé por lo que estás pasando, pero Dios me dice que te diga este versículo, Mateo 6:33, que busques a Dios por encima de todo y que Él todas tus necesidades se las va a suplir. Y yo dije, de aquí soy. Pues, ¿cómo le voy a hacer? No sé. No sé, en camión, caminando, no sé. Pero yo dije que yo te iba a seguir y te voy a seguir. Pues bueno, si yo no hubiera obedecido la voz de Dios, yo no estuviera aquí. Si yo no obedeciera la voz de Dios, yo no fuera al hospital. Si yo no obedeciera la voz de Dios, yo no estuviera sanada. Pero también Dios me dice, basta. También me regaña, también me dice, ya no cargues, suelta, te quiero libre, perdona, da de lo que te he dado. Y el obedecer, pues, o sea, no es que me cueste, pero a veces hay cosas que en el momento no entiendo. Pero cuando Perche me dijo, ¿quieres pasar a dar testimonio? Y me quedé pensando, dije, sí, yo he escuchado a mi Dios, me ha hablado por versículos, me ha hablado por voz, por sueños, por visiones. Y le digo a Perchis, me siento muy privilegiada, o sea, me siento así como, ay. Pero sí les digo una cosa, es bien importante obedecer a Dios aunque nos cueste y no entendamos qué es. Y yo digo, y el otro día como le dije a Agus, es bien fácil hablar. Es bien fácil decir yo estoy con Cristo y es bien fácil decir yo lo amo y es bien fácil alzar las manos y alabarlo y decir Dios está conmigo. Hacer las cosas, eso es lo importante. Y aunque nos cueste, Agus, y aunque renegamos y aunque esto y aunque el otro, no vamos a parar, al contrario, vamos a seguir. Porque yo digo, si yo no hubiera obedecido la voz de Dios cuando me dijo, quiero que vayas al hospital, la gente está en la oscuridad, no sabe qué hacer, hay enfermos, tengo un cuarto de huesos, de ojos, de córneas, pero no hay quien vaya, no hay quien tenga fe, ¿quién lo entregue? Exacto, hay gente llorando, el diablo está trabajando. Entonces yo digo, si yo no lo hubiera obedecido, el llamado que Dios me dio, pues gente no ha sido sanada, no hubiera sido sanada. Ve y dales abrazos a la gente que está en el hospital. No hay COVID, para mí no hay COVID, ni me he puesto vacunas y no me la voy a poner mientras Dios no me diga que me la ponga. Sí, porque no es cierto, porque no hay enfermedad, porque Dios me lo ha mostrado con visiones y con esto y físicamente y espiritualmente, porque yo ando en lo sobrenatural, en lo espiritual y le creo a Dios y le voy a seguir creyendo. Y yo le digo, Dios, mientras tú me des dinero, mientras tú me digas ve y da Biblias, mientras tú me digas ve y haz, yo voy a ir y no voy a dejar de hacerlo. Porque Dios me está dando, porque Dios, yo veo como caer el dinero del cielo y no lo digo bromeando, porque lo digo bromeando, pero no es broma. Es serio, es serio. Entonces, pues es muy bonito obedecer. Para mí es muy gratificante, es muy bonito obedecer a Dios. Me siento con mucha paz, mucha tranquilidad y yo los invito a que no seamos de los que sí digo estar con Cristo, pero mis hechos hablan otra cosa. Pienso una cosa, digo otra, pero hago otra. Bueno, entonces, ¿estás o no estás? ¿Estoy o no estoy? ¿Estamos o no estamos? Pues eso es todo, Perchis. Juanita hace 1 hora en carretera para poder llegar aquí, a la iglesia, cada domingo. Y la ven con esa emoción, con esa actitud y viene a servir. Ella viene con ese deseo de seguir sirviéndole a Dios. Ella no tenía carro. Ella, les digo lo de tu carro. Tú habías contado lo de tu carro, ¿eh? Ella no tenía carro, ella venía en camión, cada domingo venía en camión. Y ella me platicaba que bien chistoso, cada domingo traía el tenis, se le despegaba la suela. Traía tacón, se le rompía el tacón. Traía guaraches, se le rompía un
una tirita del guarache. Y ella dijo, Dios, yo estoy siguiéndote a ti, estoy haciendo lo que tú me dices, pero ya no aguanto estar así que cada domingo se me rompen los zapatos, ya no aguanto, Señor, que se me rompan, pues que ya no se me rompan. Y le pidió a Dios que ya no se le rompieran los zapatos, ¿verdad? Y Dios le regaló un carro. Dios le dio un carro a Juanita. Eso lo pueden ver en YouTube, ahí, comerciales, ¿verdad? Digo, toda la historia completa, porque no tengo tiempo para contarles toda la historia. Pero ella ha decidido esforzarse y ella ha decidido escuchar a Dios y avanzar. Dante nos ha estado hablando acerca de que necesitamos madurar para poder sostener el fruto que Dios nos da, para poder sostener las bendiciones que Dios nos da. Y parte de poder escuchar la voz de Dios no es solo escucharla, es hacerla. Entonces, no hay una palabra nueva que no se haya dicho, pero ahorita lo digo más adelante. Ahora, el número 2, vamos a ver, ya vimos cómo Dios nos habla en voz audible y en voz interior. El número 2 dice, Dios nos habla a través de personas en autoridad. Y vamos a estar leyendo 2 Samuel 12, del 1 al 3, dice, el Señor vino al profeta Natán. El rey David, del que habíamos hablado hace rato, ya una vez que se posicionó, era un hombre de guerra, siempre estaba peleando para traer la victoria para el pueblo de Israel. Pero en una ocasión dijo, pues váyanse ustedes, yo aquí me quedo. Y él como rey decidió tomarse el día libre, ¿verdad? Y dijo, yo aquí me quedo, ustedes denle. Entonces, en el Inter, fue y se asomó en su balcón y vio por allá una muchachona bañándose, ¿verdad? Ahí, y pues no fue de que se está bañando, pues déjame quito, no, pues que se bañe. No, la vio bañándose y se quedó así, se le hicieron los ojos, pero así, grandotes. Y la mandó traer, se acostó con ella, tuvo relaciones sexuales con ella. Esto terminó en muerte. Él mandó matar al marido para poderse quedar con la mujer. Entonces dice aquí la Biblia, dice, el Señor envió a al profeta Natán, a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo, en una ciudad había 2 hombres. Empezó a hablarle lo que Dios le había mostrado que dijera. Dice, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía una gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una oveja que había comprado. Y él mismo la crió y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos, comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero este no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. Entonces David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán, te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Y empezó a decirle, ¿sabes qué? Te va a ir mal. Más adelante le dijo, ¿sabes qué? Te va a ir mal. Te va a ir mal con tus hijos, va a haber muerte en tu casa. O sea, el niño que está esperando Betsabé se va a morir. Y empezó a decirle, te va a ir mal por lo que hiciste. Pero David se arrepintió. Entonces, otra forma en la que Dios nos habla es a través de personas en autoridad, de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros papás, a veces de nuestro esposo o de nuestra esposa, personas en autoridad que nos aman y quieren un bien para nosotros. Entonces, esa es otra de las formas en la que Dios va a venir y va a hablar a nuestras vidas, porque a veces Dios nos habla y no escuchamos, entonces tiene que poner alguna otra persona. Otra de las formas en la que Dios nos habla es a través de las circunstancias. Dice, Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. O sea, en lugar de ir a lo que le habían dicho, dijo, no, ¿sabes qué? Fuga. Y a veces nos pasa así. Dios nos está diciendo, ve y perdona a tu suegra. ¿Y qué hacemos? Va a llegar la Navidad, me voy a ir con mi mamá. ¿Verdad? Cuando tenemos esa oportunidad de decidir, a veces en lugar de enfrentar,
lo que Dios nos está diciendo o de ir hacia lo que nos está diciendo, corremos, huimos del crecimiento, huimos de madurar, huimos de confrontar o enfrentarnos a eso que no queremos. Entonces, esa fue la situación de Jonás. En lugar de enfrentarse y hacerlo y obedecer a Dios y hacer lo que Dios le había hecho, se fue corriendo para otro lado. Dijo, fuga. Allá estaba Tarsis, pues él se fue. Allá estaba Nínive, pues él se fue para Tarsis. Y luego dice, y descendió a Jope porque encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado una dormida. Él estaba tranquilito, dormido, ¿verdad? Y dice la Biblia que empezaron a echar suertes, dice así, o sea, como que empezaron a hacer como una adivinación, a ver quién era el culpable, quién era por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Imagínate, eran marineros, estaban acostumbrados a muchas cosas en el mar, estaban acostumbrados a las tormentas, pero esto era atípico. Esto era más de lo que ellos podían soportar, o incluso era más de lo que a lo mejor ellos hubieron visto alguna vez en su vida. Entonces empezaron, dice la Biblia, que empezaron a echar suertes y la suerte cayó sobre Jonás. O sea que el culpable era Jonás, al que ellos le habían dado chance de que se subiera en su barco. Le fueron y le hablaron a Jonás y ahora sí le dijeron, escupe Lupe, ¿qué pasó? Entonces Jonás les tuvo que decir la verdad. Dios me ha hablado y desobedecí. Entonces esas circunstancias lo movieron a Jonás para decirle, a ver, muchacho, yo ya te di una palabra y te voy a ayudar a que la cumplas, ¿verdad? Y a veces Dios nos ayuda de esa manera. Y a veces decimos, ay, no estoy sufriendo, es que yo no sé por qué a mí me pasan las cosas malas y yo hago todo lo que Dios me dice. ¿De verdad? O sea, tú hazte esa pregunta. O sea, si a ti te están pasando las cosas malas, si tú crees que lo que estás pasando es malo para ti, para tu vida, que estás sufriendo, hazte una pregunta. Una de dos, ¿qué me quiere enseñar Dios? ¿Qué puedo aprender en medio de esto? ¿Qué quiere purificar Dios en mi vida, en mi corazón? ¿O qué desobediencia estoy haciendo? ¿Verdad? Digo, hay a veces cosas que suceden sin que tú las busques, simplemente suceden. Circunstancias alrededor y Dios te quiere hablar en medio de las circunstancias. Digo, no todo lo malo quiere decir que tú hiciste algo malo. Tampoco no quiero que les quede bien claro en su mente que Dios no lo podemos meter en una cajita y decir, a todos los que les va mal es porque están desobedeciéndole a Dios. No. Dios tiene sus formas de tratar con cada uno de nosotros. A veces nosotros como humanos somos, a ver, ¿te está yendo mal, Juanita? Ah, desobedeciste. Sí. ¿Estás enfermo? Sí, desobedeciste. ¿No estás yendo a la iglesia, por eso te enfermaste? Sí, por eso. Y queremos nosotros etiquetar y dar una respuesta a cada gente de que estás mal por eso. Y no es verdad. O sea, no. Dios tiene sus maneras de trabajar con nosotros. Hay quienes nos da terror la enfermedad, pánico la enfermedad. Decimos, si me da una enfermedad prefiero morirme. Y quizá Dios permite que te enfermes. Y no para que te mueras, sino porque Él quiere mostrar su amor sobre tu vida, quiere mostrar su consuelo sobre tu vida, quiere enseñarte esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento a través de tu vida. Entonces no podemos encajonar a Dios, porque la primera parte que te dije parecía como si yo estuviera diciendo que si estás enfermo es porque no haces caso a Dios, pero no. Pero quiero que puedan ver que no podemos encajonar a Dios en ningún momento. Entonces, bueno, después dice que ahorita voy a invitar a un amigo a que pase y nos va a platicar un poquito acerca de su historia, de su testimonio, de cómo en medio de una circunstancia Dios habló a su vida. Y entonces, después de esto, Jonás lo aventaron, ¿verdad? La Biblia dice que lo aventaron al mar y pasó un pez grandote y se lo tragó. Y ahí, en el pez grandote, ahí por fin se doblegó. O sea, se pudo haber doblegado en el barco y decir, Señor, perdóname. Ah, no, pero era duro el hombre. Hasta que se lo tragó el pez, ahora sí ahí se doblegó y empezó a orar y a pedir a Dios perdón. Entonces, gracias a Dios, 3 días duró ahí en el pez y ya, pum, lo escupió y ahora sí, ahí va a Tarsis. Ahí va a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Entonces voy a invitar a mi amigo. Dios le habló a través de una circunstancia. Él se llama Eddie. Vamos a darle un fuerte aplauso. Que lo apoye su familia.
Un aplauso ensordecedor. Ay, no le dimos aplauso a Juanita. Juanita, un aplauso también para ti, claro que sí. A ver, Eddie. Bueno, yo soy Eduardo, para los que no me conocen, me dicen Eddie. Conozco de las cosas de Dios desde que nací y pues eso te compromete todavía más, porque al que más se le da, pues más se le pide. Y Dios me ha dado muchísimo, muchísimo. Todo lo que he anhelado en algún momento de mi vida, Dios me lo ha ido dando. Y tan es así que a veces, cuando estaba, por ejemplo, en la prepa, y iba de la casa de la que ahorita es mi esposa, pero en aquel entonces era mi novia, a mi casa, y a veces pasaba por lugares donde vendían tacos y olía rico, ¿no? Y yo sin dinero y decía, ay, se me antojan unos tacos. Pues llegaba a la casa y me invitaban a cenar tacos. Siempre ha sido así. Dios siempre ha sido un padre conmigo, que de esos padres bien que te chiquean, un buen. Y no lo entiendes, y no lo ves, y no te importa, y te vale gorro, porque no te sometes. Y a pesar de que ves todas las bendiciones y que ves cómo Dios obra cada momento, corrige tus errores, saca cosas buenas de las malas decisiones que tú tomas, no aprendes. Yo, hablando personalmente, no he aprendido muchas veces. Y una de las cosas con las que siempre Dios ha tratado en mi vida es en relación al dinero y en relación a la autoridad. Siempre he tenido la oportunidad de ocupar cargos de liderazgo donde trabajo. Siempre he tenido, no los mejores sueldos quizás, pero nunca me ha faltado dinero para todos los gustos y cosas que necesitamos. Aunque Dios sí me ha pasado por momentos de escasez. Y he vivido momentos donde de plano no ha habido. Y viví así unos años, hasta que en el 2015 me contratan en la empresa donde ahorita estoy trabajando y me empieza a ir bien. Pero me empieza a ir bien y me empiezan a involucrar aquí en la iglesia y empiezo a ser parte del grupo de maestros, y de repente Dante me pide que pues comparta algunos domingos, y empiezo a compartir aquí. Pero vuelvo como hace muchos años. Tendría que platicarles mucho. Fui líder de jóvenes en otra iglesia y decidí abandonar el ministerio para dedicarme a trabajar. Todo el mundo me dijo que no. Hasta quien creí que me iba a decir que sí, que abandonara, ese me dijo, no lo dejes, Eddie. No lo dejes. Y después, cuando vuelvo aquí, también pasa lo mismo. Por dedicarme a otro trabajo que yo tenía, empiezo a dejar los ministerios aquí, dejo de ayudar allá en la computadora, dejo de ayudar a ser maestro de niños. Le digo a Perla, ¿sabes qué? Me voy a tomar un descanso. Largo. Como si el trabajo, como si las cosas con Dios fueran de dejarlas en pausa, ¿verdad? Y decido dedicarme a trabajar en un proyecto con un primo, en un luz y sonido, y pues eso te absorbe todos los fines de semana más o menos. Casi hubo un tiempo donde él y yo calculamos y promediamos que 3 veces por mes estábamos teniendo eventos, y era mucha lana que pues no está. No te rinde, pero aún así no entiendes, dices, no me está rindiendo, ¿por qué? Pues no te rinde porque estás dejando de hacer lo que tienes que hacer, que es cuidar a tu familia, que es cuidar tu vida en la iglesia, con la familia de la iglesia. Y empiezo a ser de esas personas que, hoy ando cansado, hoy no voy. Hoy ando cansado, no voy. Y a muchos de ustedes no los conocía, porque duré casi un año entero sin venir. Bueno, apoyado por la pandemia, ¿no? Pues no, cabrón, no venimos. No, sumándole, de hecho sumando el año de pandemia más el año pasado, que ya no era tan pandemia, que ya nos reuníamos, pero yo había dejado de venir.
Y pues como Dios me ama mucho, igual que a todos ustedes, yo lo sé, me dice, pues que esto es como la mafia, ¿no? Una vez que entras ya no sales. Y él no sé exactamente si se dice así, pero se empecima contigo de tal manera que él dice, no te suelto hasta que no termine lo que dije que iba a hacer contigo. Y en diciembre, después de un evento con mi primo, después de mucho coraje, no vengo a la iglesia y más o menos como a la 1 de la tarde me empieza una taquicardia demasiado fuerte. En domingo, que yo decidí no venir a la iglesia porque pues al cabo vemos la predicación de Dante Gebel ahí en YouTube y pues está bien, ¿no? Ahí cantamos unas alabanzas, mi amor, no te preocupes, luego vamos. Y Dios dice que así, ¿no? Y me da una taquicardia que yo nunca había sentido mi corazón así. 210 marcaba el sensor del celular. Lo normal es de entre 60 y 80. Eso es más o menos lo normal. De hecho, creo que 80 ya es arriba. Y me asusto, pero digo, no, pues ay, ¿qué será? Comemos a gusto, en familia y todo. A las 8 de la noche me vuelve a dar otro evento igual. Me asusto más todavía. Me tomo 2 aspirinas, dije, no vaya a ser un infarto, y me pongo a cuentas con Dios, oro y todo, ¿no? Porque pues ya me iba a acostar a dormir, y dije, no vaya a ser que en la madrugada me vaya. Pero yo no había entendido todavía y no había cambiado mi razonamiento. Entonces al día siguiente yo me voy a trabajar y me vuelve a pasar otro evento ahí en la mueblería donde estaba. Y le digo a mi jefe, ¿sabe que voy a ir al seguro? Porque pues llevo 3 eventos donde mi corazón se va a más de 200 pulsaciones por minuto. No, lánzate. Y ya yo llego y digo, en el seguro me van a dar una hoja de estudios que quieren que me haga, me dan una pastillita y se acaba, ¿no? Pues es sorpresa que me dice, el doctor ve el electrocardiograma que me dan, se queda viendo y yo sé lo que él busca. Empiezan a caerme así las cosas una encima de la otra y él busca una persona mayor. Él voltea y busca a alguien ya grande de edad y la señorita, la enfermera que me había hecho el estudio le dice, no, es el muchacho que está ahí sentado. Voltea y ve otra vez el electrocardiograma y dije, no, ya, me fui. Ya encontró algo, dije, no, ya. Y sí se acerca y me dice, ¿cómo se siente? Le digo, no, pues bien, muy bien. Mire, ahorita si quiere hablarle a sus familiares para que les entregue su ropa, le vamos a dar una bata, le vamos a dar una cama, ahorita se va a acostar, le vamos a conectar unos aparatos para monitorizarlo, le vamos a sacar sangre, necesitamos ver sus enzimas cardíacas cómo están, esto es para descartar que no haya un infarto. Y empieza a caerme todo así, ¿no? De fregadazo, y yo me quedo así y ahora sí ya valió. Fuímonos. Y le hablo a mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Estoy aquí o sea, yo iba, nada más a que me diera una pastillita, y dije, nada, o sea, esto es tranquilo, puedo seguir con mi vida normal, me van a dar una pastilla, ni me voy a cuidar ni nada. Mi mamá muchas veces, cuídate, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ya no, 2 cocas diarias no hacen daño. ¿No? Yo creo que hasta 2 litros de coca diario me tomaba, fácil. Y pues no se cuida uno, ¿no? Entonces ya cuando empiezan así, le hablo allí, ¿sabes qué? Pues estoy aquí en el hospital y pues que me van a dejar. ¿Cómo que te van a dejar? Sí, le dije, no sé qué habrán visto en el electro, pero el doctor puso cara de asustado y dice, no, pues voy para allá. Resulta que lo que ellos ven es para una persona de más de 50 años. El trabajo de mi corazón es para una persona ya demasiado grande, ya casi a punto de irse. Un corazón demasiado cansado era lo que puede dar ese tipo de arritmias. Y ellos le empiezan diagnosticando un bloqueo de rama derecha. No te mata, pero sí cansa tu corazón. Y pues ya le hablo a mi esposa llega y luego llega mi mamá, le hablo a Dante porque pues lo primero uno que hace cuando le van las cosas mal, luego me busco a Dios y lo espiritual, ¿no? O sea, tienes todo el tiempo para hacerlo, pero hasta que Dios te empieza a hablar de esa manera.
Y Dante me dice, no, Eddie, es que Dios quiere hacer cosas grandes contigo, tú no tengas miedo. Le digo, no, yo no tengo miedo, Dante. ¿Sabes por qué? Porque este es un jalón de greñas. Yo ya sabía, era inevitable. Conozco a mi papá y sé que mi papá, estaba yo a punto de pasar al área de embarazos y pues me dio el primero. No, Dios no castiga, ¿no? Pero sí tiene que disciplinarnos y tiene que enseñarnos por dónde. Y él me dijo, hijo, por ahí no, es por acá, véngase. Y yo le dije a Dante, no tengo miedo, Dante, sé que es un jalón de greñas, ya lo entendí. Y llega mi mamá y llora y le vuelvo a decir lo mismo, no llores, todo está bien. Le digo, no me voy a morir, sé que no me voy a morir, no es el tiempo todavía. Le digo, todavía tengo que hacer un montón de cosas que Dios quiere que haga, no porque yo tenga planes, sino porque los planes de Dios eran eso, pero Dios, para poder hacer conmigo lo que tiene que hacer, pues tiene que ponerme en el camino donde tengo que estar. Y yo no había entendido. Yo quería ganar dinero, yo quería disfrutar del mundo, yo quería andar tomando, fumando, lo que los demás hacen, y empecé a hacerlo. Empecé a tomar, empecé a fumar, y Dios dijo, por ahí no es por acá. ¿Lo vas a entender? No, Señor, no lo voy a entender. Perfecto. Por ahí no es por acá, ¿lo vas a entender? No, Señor, no lo voy a entender. Ok, entonces véngase pues. Y me trajo de los puros cabellos. Y Dante, el último domingo del año, porque después de ese domingo hubo 2 domingos, del que no fui, que fue el 12 de diciembre, y pues yo ya no vine hasta, no sé si vine al de Navidad, creo, y vine también al de Año Nuevo. Pero pues yo como que, sí es el jalón de greñas, pero todavía aguanto otro. Y Dante se sienta aquí en la plataforma ese domingo, el último domingo del año, y me dice que pues ya tengo que entender y venirme ya a formar parte del equipo de vida. Y escucho la voz de Dios. Y para los que han visto este año, mi familia y yo nada más hemos fallado 2 domingos. Uno que salí con mi familia de mi mamá y pues ya no nos dio tiempo de regresar. Y otro que fui a hacer un mandado y se me quedó el carro allá en la fábrica y no me pude mover, ya estábamos listos para venirnos y pues no pude, se me fue de las manos, ya no pudimos venir. Pero esa fue la forma en que Dios me habló, fue la forma en que me dio mi jalón de greñas y me pasó como a Jonás. Es por aquí porque lo que planeé hacer contigo es grande. ¿Vas a querer bien? Vente. ¿No vas a querer bien? Te voy a traer, porque te amo tanto que no puedo ver cómo destruyes tu vida y a tu familia. Y así es Dios. Yo sabía que Dios en algún momento me iba a hablar, pero pues nos gusta a veces ser tan necios que dejé que se fueran las cosas. Y esa tarde de ese domingo y de ese lunes Dios me habló. Estuve 3 días en el hospital, viendo morir gente, viendo jóvenes destruidos de su cuerpo por choques, vi un montonal de cosas. Y yo ya se murió el de enfrente de mi camilla y luego al día siguiente se murió el de un ladito y dije, ay, hijo de la mañana se viene acercando esto. Me cambian a cuarto y se muere una señora que estaba ahí mismo en la cama de enfrente, así nos separaba medio metro, que no se vaya a confundir esta y me vaya a querer llevar también a mí. Sí te da miedo, pero si escuchas la voz de Dios, que a veces se presenta en esos pequeños jalones de greñas, en esos pequeños coscorroncillos que Dios amorosamente te da, porque ni siquiera fue que te voy a enfermar y ahí te vas a quedar. No, Dios ha ido abriendo las cosas y se han ido acomodando de una manera extraordinaria. Te disciplina, pero te dicen, mira, era por aquí, en amor. Pero pues no esperemos a que la vida nos dé tan duro que de plano sí no podamos ya seguir adelante por nosotros solos. Yo ahorita, por ejemplo, sigo yendo a lo del médico y hay trabas para que me puedan operar porque me van a tener que operar y pues no sé Dios qué más quiera de, pero hay que escuchar. Y esa tarde Dios me habló, esa tarde y ese lunes y esos
3 días que estuve en el seguro, Dios me habló. Y me habló a través de mis hijos, porque los vi llorando y tristes, que creyeron que yo me iba, y Dios me habló, porque no quiero escuchar otra vez la voz de Dios así tan fuerte en mi vida. Y pues como dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu le habla. Entonces, bueno, vamos a cerrar con una oración todavía. Me quedé como a la mitad, o a menos de la mitad. Pero creo que Dios nos habló, ¿no? Que tenemos que ser obedientes a su voz. Tenemos que ser obedientes a lo que Él nos ha dicho. Y de verdad, o sea, yo creo que no hay ni uno aquí que me pueda decir que Dios no le ha hablado. Que nos hagamos orejas de burro es diferente, ¿verdad? Pero de que Dios nos habla, o sea, Dios nos habla. Y Dios nos habla para restaurarnos, para transformarnos, para ayudarnos a crecer en Él. Y nos habla para ayudarnos a madurar, a avanzar, porque Él quiere darnos de Él, de sus bendiciones. Él quiere que hagamos una transformación en nuestras familias, en nuestra ciudad, porque tenemos que estar firmes en Él, tenemos que estar maduros en Él. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Y me faltó, yo les cuento, la próxima semana le continuamos. Pero tenemos que aprender a escuchar y decirle y pedirle perdón a Dios por las veces que hemos hecho lo que Jonás, lo que Jonás. Te creas, Eddie. Tenemos o sea, todos hemos hecho eso. Dios nos dice, vete para acá, y corremos hacia el otro lado. Porque, como decía Eddie, porque estamos cómodos con nuestra vida de pecado, porque estamos cómodos viviendo en desobediencia, porque es difícil alinearte porque ya le avanzaste demasiado. Por eso no queremos dar el paso. Pero Dios quiere que empecemos con pasos pequeños. O sea, Dios quiere ayudarnos a que nos alineemos en la vida y nos pide pequeños pasitos. Entonces, si tú ya diste esos pequeños, comienza a dar unos más grandes, porque Dios quiere hacer cosas más en ti. Vamos a poner